El doctor Hernán Lambers hablando de libros, hablando del África, hablando de estas historias maravillosas que se generan en el continente negro. Hernán, yo te pregunté, ¿cómo hacemos padres que miran ahora este programa? Y vos das charlas sobre esto. Hernán Lambers es escritor, investigador de los temas del África, es médico, una vida interesante y amante de la lectura y de los libros. ¿Cómo estimulamos para que los chicos lean, Hernán? Fíjate vos que el tema de la lectura en los niños es muy importante, ¿no? Si vos te pones a analizar, en la Argentina hay 3.000 talleres literarios en donde se enseña a escribir. O sea, hay 3.000 lugares en donde la gente va a escribir y sin embargo no hay un solo taller en donde se enseña a la gente a leer, ¿no? O sea, es interesante que haya 3.000 aulas, por decir así, en donde se vaya a aprender a escribir, pero sería bueno que hubiera igual o mayor cantidad de talleres de lectura, ¿no? O sea, si no formamos gente que lea, la pregunta es quién va a leer los libros. Y fíjate vos la importancia de la lectura, que si vos te pones a analizar, Cristian, los países más desarrollados del mundo, los que tienen mayor bienestar para sus habitantes son los países en donde más se lee. ¿Dónde es donde más se lee? Los países escandinavos. En Noruega, Finlandia, Suecia, Dinamarca, Islandia, Japón, Corea, Australia, Canadá y hasta los Estados Unidos son los países en donde más se lee. Para que vos te ubiques, en Islandia se leen 47 libros por año. ¿Qué relación puede haber entre que se lea tanto y que haya tanto bienestar? Indudablemente la relación es directa. Y si vos le aplicás a eso también a este país, hay una relación también directa. Quizás sea una casualidad, pero si vos te pones a pensar en la época en que tuvimos nosotros un verdadero revolucionario acá de la educación y de las letras, que fue Sarmiento, la generación que creció a partir de que Sarmiento trajo nuevas escuelas, nuevas bibliotecas, hasta nuevas maestras, la generación que le siguió fue la que nos puso entre los primeros 5 países del mundo 30 años después. Nosotros en 1895 teníamos el mayor PBI del mundo, seguidos por Estados Unidos. ¿Habrá alguna relación con eso? La misma generación que él forma, cuando termina de crecer, nos transforma en el país número 1 del mundo. De ahí la importancia de lograr que los niños lean. ¿Cómo se puede hacer? Lo primero para que un niño lea es tener en la casa de uno una biblioteca. Puede parecer simple, pero en Argentina, ¿sabés cuántos libros, Cristian, hay por casa? 0,5. ¿Qué quiere decir? Que en una casa hay un libro en la biblioteca y en la otra no hay ninguno, no debe haber ni biblioteca. Y vos me dirás, pero yo tengo en mi casa 30. Bueno, vos tenés 30, pero se ve que hay 30 casas en donde no tienen ninguno. Es algo básico, pero si no tenés un libro, ¿cómo tu hijo va a leer? En países como Uruguay o Chile tienen entre 2 y 4 libros por casa. Que además de tener una biblioteca en tu casa, ¿qué otra cosa se recomienda? Contar y leer cuentos a los niños a la hora de dormir. Esa vieja costumbre con la que nosotros crecimos, de que nuestro padre nos leía un cuento o nos lo contaba cuando éramos chicos, parece ser que funciona. Los psicólogos actuales han descubierto que es fundamental. El niño hasta los 30 meses de edad, Cristian, registra la sonoridad, o sea, no registra tanto la historia que vos le estás leyendo, sino el timbre de voz con el que vos se lo contás. Pero después de los 30 meses registra el contenido y eso hace que comience a interesarle la lectura. ¿Qué otra cosa es importante? Hablar de libros, que en tu casa se hable de libros, que se discuta de los libros que lee tu hijo y que se discuta de los libros que lees vos, tu esposa, que vean que el tema de los libros se pone en valor, o sea, pasa a ser un tema del que se habla y del que el niño queda excluido si no ha leído esos libros o no ha leído algún libro. ¿Qué más? Es interesante que el niño tenga libertad de elegir los libros que quiere leer, que uno tenga un buen repertorio de manera que no se vea obligado a leer, como nos pasaba en el secundario, cierto libro porque era una obligación hacerlo, sino que tenga la libertad de elegirlos.
¿Qué más se puede hacer? Es importante llevarlo a librerías, que conozca el hecho de visitar una librería, conocer la sección infantil, poder elegir algún libro que le guste, llevarlo a presentaciones de libros, de manera que vea que el escritor es alguien al que se lo respeta, al que se lo aplaude, al que de alguna forma se lo admira, para que surja en él un deseo en acercarse al objeto de la creación de esa persona, o sea, a los libros. Es decir, hay un montón de consejos muy simples que pueden acercar a un niño a la lectura. Fíjate que en estas épocas es difícil escribir un libro que les pueda interesar a los niños, porque tenemos muchas cosas con las que competir. Los niños de nuestra época tenían muy pocos entretenimientos, pero actualmente con las redes sociales, con los videojuegos, la PlayStation, realmente los libros han quedado relegados a un lugar muy poco secundario, muy secundario, ¿no? Y no nos olvidemos que si no tenemos chicos que lean, ¿en qué vamos a terminar? Vos fíjate que actualmente, Cristian, la mitad de los que entran al secundario, de los chicos que entran al secundario, terminan. Y de esa mitad que terminan, según la última prueba a aprender, el 47% no entiende lo que lee. O sea, esa es la gente en cuyas manos está el futuro de este país. Yo creo que sin una buena promoción de la lectura, sin un buen fomento de la lectura, no va a ser posible una educación sólida. Y sin una educación sólida, va a ser imposible que crezcamos como nación. Estoy viendo el programa, muy interesante, me encanta, me anoto por el libro, lo dice Mercedes. Hernán Lambers, ¿cómo escribe? ¿Es cierto que escribís con virome y con papel? ¿No usás la computadora? Sí, yo escribo con una virome, no cualquier virome, sino que tiene que ser big, trazo grueso. En papel, no en cualquiera, tiene que ser esos cuadernos de 100 páginas, o que ahora son de 86, cuadriculados, y borro con liquid paper. Puede parecer una técnica antigua, pero hay otros escritores que escriben así también, Puede parecer antigua, pero a mí me ha funcionado. A mí me ha permitido escribir 5 libros. Probablemente me acerque más a la computadora cada vez más, pero realmente hay algo más mágico que agarrar una virome y escribir a la antigua usanza. Yo creo que en cierta forma yo soy una persona muy conservadora y muy antigua en muchos aspectos. Si vos te pones a ver, mis novelas son las novelas al estilo de las de Emilio Salgari, Julio Verne, Jack London, Stevenson. Son novelas que llaman mirá quién nombrás, ¿no? Del siglo XIX, ¿no? Incluso están ambientadas, 3 de ellas en el siglo XIX, porque yo creo que el siglo XIX tenía sus cosas buenas, tenía algunas cosas dignas de valorar, entre ellos el hecho de que existieran todavía continentes por descubrir, imperios por encontrar. Todavía había un mundo en donde uno a las cosas, había todavía cosas a las que uno podía encontrar y a las que nadie todavía les había dado un nombre, ¿no? Montañas, ríos, desiertos. ¿Cuándo te compraste la computadora? Y hace 6 meses tengo una en mi casa y otra en mi instituto. Antes no tenía en ninguno de los 2 lugares. Pero las usaba, Yo iba a un ciber 2 veces por día. Lo que pasa, ¿sabes qué me pasó, Cristian? Se me acabaron los ciber. Yo iba al ciber en Nueva Córdoba. Hay más. No hay más. Era como buscar un fileteador o un... Esas profesiones en extinción. Claro, alguien que arregle sulkis. Ya no había un buen profesor de esgrima. Viste que ya son actividades que no van quedando. Bueno, ¿era eso o desaparecer yo? El afilador de cuchillo, todavía está el afilador de cuchillo que anda dando vueltas por ahí. Quedan pocos, claro. Hay más community managers que fileteadores. Entonces me tuve que reconvertir, pero me gusta. Y te reconvertiste bien, porque a ver, no estamos ante una persona que reniega de la tecnología. Hernán tiene sus redes, maneja sus páginas. Sí. Yo creo que la tecnología es buena, ayuda mucho. El tema es no dejar a veces que
aspectos de la tecnología, como el celular, no se conviertan en una especie de control de nuestra alma, ¿no? Pero creo que es buena, yo no reniego de la tecnología, pero tampoco reniego de cosas que han sido inventadas hace miles de años y siguen funcionando bien, como la cuchara, como los libros de papel, y como algunas costumbres. Ahora, ¿cómo investigás? Porque digo, no querés tener tanto acceso a la tecnología. ¿Y qué haces? ¿Bibliotecas? Sí, ¿Vas a los lugares? yo tengo muchos libros, yo debo tener 600 libros sobre África, tengo muchos libros en general. Pero hay cosas que las investigo. Esta lanza la investigué regateando con el que me alojó en su casa un montón de tiempo para ver si me la quería vender, porque quería comprarme una lanza Masái en serio. Se tuvo que ir después y encargarle al herrero que le haga una. ¿Cómo recabo información? Y hace 2 meses estuve en África, hace 6 meses estuve en África. ¿Cómo aprendo sobre los leones? Y bueno, estuve ahí con esos leones que vos me viste y puedo saber qué se siente cuando ruge un león porque lo he sentido ahí. He estado hace 6 meses en Zambia con una tribu cuyo rey gobierna junto con sus antepasados en el mismo lugar hace 700 años, en Zambia, al borde del río Zambeze. Y me contaban historias como, por ejemplo, el tatarabuelo de ese rey fue el que vio llegar a un hombre blanco y no lo quiso atender porque tenía miedo que ese hombre blanco, como era blanco casi transparente, le robara su alma. Y ese antiguo explorador que fue el primero en llegar a ese lugar fue Robert Livingstone. David Livingstone, el primer explorador que descubrió ahí, a 10 kilómetros de ese lugar, las cataratas que llamó Victoria, las cataratas más grandes del mundo. Nunca lo aceptó ese rey, lo quiso conocer porque tenía miedo que le robaran el alma. David Livingstone fue el primero que cruzó, te repito, el África de un lado a otro. Por eso me preguntás, ¿de dónde saco todas esas historias? No es que yo sea un gran escritor, Cristian. La que tiene grandes historias es África. África escribe sus historias por sí sola. En África pasan cosas que ni siquiera en Argentina, que es un país donde pasan cosas realmente, en África pasan cosas que no pasan en ningún otro lugar del mundo. Acá se habla de Colombia, Chile, de Latinoamérica como el lugar del realismo mágico. El verdadero realismo mágico, ese lugar donde suceden cosas que parecen ficción, es en realidad África. En África siguen pasando esas cosas. ¿Entendés? ¿Cuántos libros vendiste, Hernán? Y es difícil saber porque me venden en muchos países, me venden con diferentes tapas. Dice ahí en la tapa del libro que tengo 420.000 lectores. Muchos. ¿Qué es lo más lindo que te dijo un lector, que recuerdes? Me gustó mucho el libro. Me entretuvo mucho y de África aprendí un montón. Yo con eso ya me doy por bien pagado, Cristian. Vamos a hacer una pausa, tengo más preguntas. ¿Qué situación de peligro vivió en el África? Quiero preguntarle del Kilimanjaro, cuando lo escaló. ¿Qué hace falta? ¿Qué falta por descubrir en África? ¿Hay todavía alguna ciudad perdida? ¿Hay algún imperio desconocido? ¿Qué falta todavía por que aparezca? Le voy a preguntar a Hernán Lamberts, que hoy está aquí con nosotros en Voz Alta.